astele.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz, estamos en Facebook Live, estamos en Astele y estamos muy contentos porque estamos iniciando el 7º año de Astele, de En Tus Propias Palabras, un programa fundador, pero qué mejor que tener un gran padrino. O sea, les puedo decir lo que quieran, pero véanme la cara, estoy súper feliz. Adolfo Domínguez, maestro, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Cuando yo estaba viendo, estaba diciendo, bueno, es que todos van a ubicar al gran diseñador, obviamente lo es, al gran creativo, que obviamente lo es, pero lo que no van a ubicar es al hombre que con una trayectoria ya recorrida se reinventa ahora a través de un libro. Eso es lo que hoy vamos a descubrir y eso es fascinante. ¿No es así? Bueno, la verdad es que no me reinventé, sino que la escritura es algo que me ha acompañado prácticamente toda mi vida. Realmente, yo digo a veces ya que mi vida es un pretexto para escribir Juan Griego. Entonces, llevo escribiendo muchísimos años. Este libro, en concreto, sobre esta trama, lleva 36 años. Y claro, en 36 años, no a tiempo total. Obviamente yo soy un costurero, soy un industrial y obviamente trabajo mucho. Sábados y domingos incluidos muchas veces, por tanto, y viajé mucho. Pero bueno, este libro se escribió en los aeropuertos, en los trenes, en los hoteles, cualquier momento que tuviera libre. En un momento que iba a un museo y me sentaba. O sea, este libro está escrito así porque mi oficio no es el de escritor, pero escribí. Pero maestro, perdón, realmente es que yo creo que escribir es algo a veces que es una actividad ficción. A mí me da la impresión de que este libro vivió aquí mucho más veces de lo que se plasmó en el lienzo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Este libro, digamos, es un libro mundo, es eso que se llama un libro río, tiene múltiples personajes. Yo escribí para entender, para poner orden en el caos de mi vida y de la vida. Este libro se escribió para acotar el caos. Entonces, y busca un tipo de lectores, los que quieren entender. Para mí, una novela tiene que ser entretenida, clave, si no es ensayo. Ahora bien, la trama es un pretexto para reflexionar, para pensar y entender. Entonces, este va para esa clase de lectores. Y yo intento a los lectores deslumbrarlo con lo que a mí me deslumbró y emocionarlos con lo que a mí me conmocionó. Y esto se hace con mucho tiempo y con muchos años. ¿Entiendes? No es una trama que se resuelve en 2, 3, 4 años, 5 incluso más, pero no, esta es toda una vida. Entonces es un libro mundo que intenta entender el mundo desde el punto de vista, por ejemplo, de un porteño de Buenos Aires. Pero Buenos Aires es una metáfora del mundo que habla español o portugués, o incluso italiano, o incluso francés, con muchos matices el francés. Pero el pretexto, digamos, la intención de escribir fue entender. Esto es lo primero. Si no, no se entiende el libro. Es un libro, por tanto, reflexivo. Y en ese sentido, maestro, tengo la duda. ¿Qué es primero? En cuanto, no en cuanto a la obra, no en cuanto al autor, sino simple y sencillamente en cuanto a la vida reflexiva que tú tienes. ¿Adolfo Domínguez o Juan Griego? ¿Qué tantas veces Adolfo Domínguez ha vivido en Juan Griego y qué tantas veces Juan Griego ha vivido en Adolfo Domínguez? Yo te diré cómo escribí. Yo estoy detrás de todos los personajes. Sin duda. Porque, y además los defendí con fiereza a todos. Es una novela de muchos personajes y un protagonista y voz narrativa, Juan Griego. Solo se rompe una vez la voz narrativa de Juan Griego, con una mujer, nada más. Y pocas páginas. O sea que la voz narrativa es Juan Griego. ¿Qué hay de mí ahí? Todo. O sea, no hay otra cosa.
pero yo soy el eco de otras voces. O sea, no es que al contrario, con los años uno se le borra el ego y se reconoce más como el eco de otras voces, un hueco en el aire. En realidad es un poco como la mecánica cuántica. La mecánica cuántica encontró, bueno, mejor dicho, en el siglo XX encontró que no hay materia, sino que la materia es una forma de la energía. En realidad todo lo que existe es un vibrar de campos magnéticos. Y eso tiene mucho que ver con la escritura. Dices, y eso te borra el ego. Por tanto, efectivamente, ahí estoy yo. Yo soy el eco de otras voces, un hueco en el aire, pero el eco de otras voces, esa personalidad. Y sí, yo estoy no solo detrás de Juan Griego, sino detrás de todos los personajes, incluidos las mujeres, incluidos los niños, que son recuerdos de infancia, o incluso acontecimientos de la infancia de mis hijos que pongo ahí y que conocí muy bien. Entonces, la escritura de este libro, como llevó tanto tiempo, fui metiendo todo lo que me conmocionó. Los diálogos que oí que me emocionaron, porque hay veces te encuentras gente realmente creativa, o sea, y además yo tuve una vocación, yo soy muy, digamos, me encanta la ciencia, y me encanta la verosimilitud. Entonces yo saqué de la realidad para hacer ficción, quise apegarme muchísimo a la realidad. Y eso no quita que no use la magia y el realismo mágico. No, también. Pero todo lo que sucedió, mejor dicho, todo lo que cuento en el libro ha sucedido en Buenos Aires o en los lugares que describo. Todo, rigurosamente. Y no pongo en boca de una mujer nada que yo no haya oído de las mujeres. Para realmente no crear mujeres, sino que se revelen ellas mismas. Entonces el proceso de escritura aquí es muy respetuoso con la realidad, pero luego yo sé que la mejor ficción, y te estoy hablando de Pedro Páramo, es real, es más real que la propia realidad. Pedro Páramo es tan real y vive en mí como todos los personajes del Llano en Llamas, pero solo lo consigue la gran literatura. El Quijote, Sancho, Shakespeare, ¿entiendes? La Cartuja de Parma, León Tolstoy, Guerra y Paz. Las grandes obras viven en uno y han conmocionado a sus países de una manera como si fuera real. La separación entre ficción y realidad no existe. Al final somos todos un montón de quarks vibrando en el espacio-tiempo. Es eso. O sea, en física, la materia esta, o esta, nos identifica, son en el fondo la partícula elemental que nos identifica, de la que estamos compuestas, son quarks, pura energía. Los quarks ni se miden ni se pesan, porque son pura energía. Es de lo que estamos constituidos y que unifica todo, la realidad y la ficción. Y la ficción, por tanto, afecta a la realidad tanto como si fuera realidad, porque es quarks también. Y esto explica el proceso de escritura. Esto a mí me revela, sin ninguna duda. La pregunta, ahí deje la piel, ríete del striptease, ríete, eso es facilísimo, desnudarse. Lo hago yo, aquí me lo piden y me desnudo. ¿Qué pasa? Ojalá que no lo hagamos ahorita, ¿verdad? En este momento. ¿Verdad? El striptease físico es una risa, nos conocemos todos los humanos, sabemos cómo somos, claro. ¿Me entiendes? En cambio, el striptease de la escritura, no hay forma de revelarse mejor. Es la forma de hacer gran literatura. La gran literatura se caracteriza por ser de verdad, por ser auténtica. El escritor suele dejar la piel en ella. Y el resto es entretenimiento. No estamos hablando... Gran literatura y entretenimiento son dos cosas distintas. Y hay que tener la intención de hacer gran literatura para desnudarse. El entretenimiento es otra cosa. Pero maestro, aquí yo tengo varias... En esto de lo que me ha comentado, tengo varias dudas y ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y saludos a nuestros amigos que nos están siempre, obviamente en Astele y en Facebook. Pero aquí, y con esto hacemos la pausa. Maestro, hace 36 años había un quark que de alguna manera, una persona, una energía, en un momento, en un tiempo, que ya tenía de alguna manera su vida hecha. Lo comentó hace unos momentos, entre la costura, en un proceso creativo que de alguna manera llevaba a plasmarlo todo en lienzos, en plasmarlo en moldes, en plasmarlo en siluetas. Justo. Pero tengo aquí la duda. En objetos. Sí, pero ¿de dónde surge el valor para transformarlo y
el objeto de estudio pasar a ser usted, o pasar a ser Adolfo Domínguez, el autor, el que vive el ego en este libro, cómo es la transformación, cómo es la oportunidad. Pero si le parece bien, lo dejo pensar tantito y hacemos una pequeña pausa. Estamos en esta edición de lujo de tus propias palabras. Volvemos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Sí, enorme. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Perdón, es que cada minuto tengo que disfrutar a este maestro y su mensaje. Y nuevamente, hace 36 años ya había un hombre que desarrollaba diseños, moldes para Sí, hacerlos. yo viví de la costura toda Por la vida. eso, Yo soy un me costurero. encanta eso de costurero porque digo, Es que es así, mi oficio es el de costurero. pero de repente llegas a hacer el vestido o el traje de Adolfo Domínguez
Y no solo eso, lo haces con distintos hábitos, con distintos moldes y lo plasmas en un libro. Eso es lo que me parece verdaderamente valioso y sobre todo, reitero, de mucho valor. Porque difícil además. Claro, porque además te voy a decir algo, tú eres parte ya del mundo crítico, ¿no? Lo que hagas, siempre serás observado. Y lo que haces ahora de plasmar una obra, de escribir una obra, imagínate, eres ahora susceptible de otra crítica, ¿no? Por supuesto. O una crítica... Ya soy. Claro, digamos, ya lo eres. Incluso yo te diría una crítica más, a veces mordaz, más destructiva, porque ya llegaste aquí a la cumbre, y ahora para llegar a esta cumbre editorial van a decir, no, pégale. Eso es lo que me parece importante. Bueno, yo te diré que efectivamente, yo soy el mismo que hace El costurero y al mismo tiempo el que escribió toda la vida y que publica ahora. Se hace con distintas partes del cerebro. Es más similar, por ejemplo, es más un objeto en el espacio, es de 3 dimensiones, que habitualmente dibujas en 2 dimensiones. Ese oficio es común a la arquitectura, a la escultura, incluso a la pintura son 2 dimensiones, de 2 a 2. Pero en cambio la escritura es otra cosa, es muy abstracta. La escritura solo trabajas con palabras, que son impulsos magnéticos en el cerebro. Es electricidad pura, no tiene materia la palabra en el cerebro. Son las neuronas. Entonces, es muy abstracta. Solo hay algo más abstracto, hacer matemática. Por tanto, se hace con distintas partes del cerebro y posiblemente con distintas disciplinas. Pero un ser humano lo puede hacer, claramente. Esto es simplemente una afición, pero luego... Vuelvo a decir, lo más importante, yo escribí para entender. Y el pretexto de la novela, el pretexto de la acción, y que es trepidante, porque si no aburres, es que quiero entender. Y quiero entender el mundo en el que nací, en el que viví. Y me cogí como anécdota Buenos Aires, pero podía coger el México de hoy día, pero era menos alterado que el de Buenos Aires, porque los novelistas vamos a tiempos interesantes, a tiempos en los que sucedan cosas. Los seres humanos llevados al conflicto aparecen como ellos son en sus extremos, que es lo que define realmente al ser humano. ¿Entiendes? Lo que es capaz de hacer en momentos de conflicto, porque realmente los tigres, si tú le das de comer, es que ni atacan a los antílopes. Su ser no es ese. Su ser es cuando tienen hambre y cazan. ¿Entiendes? El ser humano se ve en los tiempos de conflicto, en los tiempos donde hay problemas. ¿Entiendes? La batalla de la Cartuja de Parma empieza en la batalla de Waterloo, que pierde Napoleón ante Wellington. O sea, la guerra y paz empieza con la invasión napoleónica de Rusia. O sea, las grandes novelas buscan acontecimientos. El Gattopardo es el desembarco, el Gattopardo, la novela italiana de Lampedusa. Empieza con el desembarco de Mussolini en la isla de Sicilia y la reconquista de la Italia monárquica e incluso eclesial o vaticana por la burguesía de la Lombardía, más que de la Lombardía de Turín, del reino de Turín, fue la capital de Italia por un tiempo. Entonces, en esos tiempos interesantes aparece el ser humano como es. Y yo quiero entender por qué Buenos Aires. Si hubiese nacido en San Francisco, yo no escribiría Juan Griego. Si hubiese nacido en California o cerca de Silicon Valley, escribes otro tema. Es el lado, digamos, acertado del mundo. Desde Buenos Aires, que fue una ciudad riquísima en los años 50, riquísima por decir que tenía las reservas mayores del planeta. O sea, pudieron ser lo que quisieron y lo tiraron. 30 años después era un pueblo arruinado. ¿Qué hicieron? O sea, ese periodo es interesantísimo. La novela, esta, es individuos amando, peleándose, desamándose, pero como telón de fondo, una decadencia estrepitosa. Yo quiero analizar eso para entenderme, porque los emigrantes siguen fluyendo de sur a norte y no de norte a sur. Algo habrá que hacen bien nuestros vecinos del norte y algo malo haremos para que expulsemos 12 o 13 o 15 millones de personas constantemente cada año. Entonces, yo quiero entender por qué. Y la escritura de este libro es para eso. Pero no solo quiero entender eso, yo quiero entender de dónde venimos y a dónde vamos. El personaje se plantea, al personaje le sucede una vida muy alterada, acaba en la guerra de las Malvinas, hay 3 batallas, 3 regimientos resistieron, uno es el del protagonista. Evidentemente,
muere en la batalla la mitad del batallón. Él queda malherido, sobrevive. Entonces, todo eso te lleva al límite. Lo que una persona vive en 60 años, este oficial de la Marina lo vivió en 6 años. El libro empieza con una escena de tortura. La tortura es literal. Existió en la escuela de mecánica de la Armada. Y los oficiales eran en rueda obligados a torturar para implicar a todos de forma de no poder ser juzgados en el futuro. Pero la escena comienza con una tortura. Dices, ¿cómo hacer querible un protagonista que empieza torturando? No matando a alguien, que no es lo mismo, ¿eh? No, claro que La violencia la entiendes. Y luego otro, lamentablemente, también se entiende. Y el libro va de ello. ¿Cómo es posible que cualquier individuo pueda torturar? Y que le suceda y te sucedan las circunstancias y puede torturar. Eso es de estudio. El mal va dentro. Hay una frase preciosa que recorre el libro. Yo también le corté el rabo a las lagartijas cuando era pequeño. Eso explica muchas cosas. Ese placer agridulce, que luego se llama sadismo o masoquismo, eso existe en nosotros, en todos nosotros. Y en determinadas circunstancias eso aparece. Y eso es humano también. Ahora, condenable, por supuesto. Si algo se debe condenar y sentir culpa por ello es la tortura. Eso pasa todo el libro. Hay un análisis de muchas cosas, pero también hay un análisis de dónde venimos y a dónde vamos, lo que yo decía. Es que no se necesitan relatos. El relato más bello que existe es el relato de la ciencia. El relato bíblico es muy inferior al relato científico. O sea, el pensar que si Dios crea algo es una maravilla. Pero si la energía se transforma en materia y la materia mineral se transforma en materia viva, primero vegetal y luego animal, el objeto en el medio es la esponja. Eso se transforma ya en animales, vida vegetal y vida animal. Y la vida animal, a lo largo de los millones de años, se transforma en vida inteligente, que es el ser humano. Es aún más asombroso. Y ese relato incorporado a la novela es la leche. Aquí tengo una duda, Adolfo. Tú estás suponiendo que la persona que lea el libro debe tener un interés por involucrarse realmente, no solo en la historia, sino en la lectura, comprometerse a leerlo. Ese es quizá, yo no te diría tu derecho y la obligación del lector, tu derecho a exigir leerlo. Yo escribo para Entiéndeme. entender y busco lectores que quieran entender. Los que quieran ser entretenidos, que compren libros de entretenimiento. Eso es justamente Esto lo que te iba a decir. Es un libro ambicioso. Esto es un libro de élite, es decir, solo va a llegar... Para la inmensa minoría, la que quiere entender la realidad. No va para más, y los demás se equivocan, este libro no va para entretener. Es entretenido, pero entretener es un pretexto para pensar y entender la realidad que nos rodea como individuos que hablamos español. Por eso la sitúo en Buenos Aires. Porque pasaron cosas interesantes. Pasaron todo, ¿no? Y en una época reciente. Sí. Pero dentro de eso que estás comentando, hay algo que también me llama mucho la atención. El lector, dentro de los compromisos que asume, obviamente, es a meterse en la lectura, a intentar entender, quizá lo logre, quizá se quede en el camino y quizá alguno supere más o menos tu labor creativa diciendo, muchos llegan, yo muchos lo voy a llegan. hacer esto y esto y esto. Pero mi pregunta, al final, ¿cuál es tu percepción o cómo te sentirías tú realmente realizado en relación al lector? Ya no al escritor, al lector. ¿Cuál sería tu meta para el lector? ¿Qué te gustaría desarrollar? No me digas ahora, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Seguimos aquí con el maestro Adolfo Domínguez. Adolfo, entiendo perfectamente tú lo que haces como autor de un libro. Me queda clarísimo. Pero te pregunto, ¿qué esperas del lector? Porque a mí, te voy a decir una cosa, por lo que estamos viendo, se me hace un compromiso fuerte. Porque es una de las novelas que creo que quien empieza a leerlo se debe de fijar la meta, no de acabarlo, sino de entender el proceso creativo que has tenido. Entonces, no sé, quisiera que me platicaras más de eso. ¿Qué busco del lector? Mira, lo que voy a decir, porque ¿qué quise hacer escribiendo? La escritura, yo quise, por eso tardé tantos años, quise deslumbrar al lector con lo que a mí me deslumbró en la vida y conmocionar al lector con lo que a mí me conmocionó en la vida. Y eso es cuestión de estilo, de palabras, de escritura. En la literatura no tenemos imagen ni tenemos sonido, o sea, no es cine. Imagen y sonido crean una atmósfera. La literatura juega solo con palabras. Entonces, ¿cómo intenté yo que mi lector entendiera? Con un estilo muy sencillo. Sujeto, verbo, predicado y en este orden. No, yo amo a mi mamá. No, yo a mi mamá la amo. No, yo amo a mi mamá. Entonces, eso es muy difícil hacerlo en 730 páginas. Claro. O sea, es ese orden y saltárselo muy pocas veces, solo cuando conviene. Pero ese es el primer código, la sencillez. Adjetivos los justos y solo si significan, si añaden sentido. Si son un adjetivo sonajero, que yo digo, escritura sonajero, no me interesa nada. A mí me interesa decir cosas y solo si añaden meterlas. Un adjetivo que sobre fuera o una metáfora, que para mí las busco como un perro, ¿entiendes? Pero solo si añaden sentido, no si son, vuelvo a decir, escritura sonajero. A mí la música solo si tiene sentido. Entonces, y esto es fundamental, primero para lograr claridad. Ahora bien, yo le dediqué tantos años porque no solo busqué la palabra exacta, que esa la conseguí relativamente de una manera fácil, sino la palabra inevitable. ¿Y qué quiero decir por la palabra inevitable? La que comunica, además de sentido, música. Porque la música añade otro sentido al sentido racional. Y pongo un ejemplo. La Pasión según San Mateo, de Bach,
que es una obra maestra, quizás la primera gran ópera de la historia, o quizás la mejor ópera de la historia, quizás acompañada como segunda de la flauta mágica de Mozart. La Pasión según San Mateo añade sentido, te olvidas del texto. La propia música te hipnotiza y te lleva. Bien, yo quise buscar las palabras inevitables para provocar la conmoción que la gran música produce en mí. Entonces, yo busqué, hay quien dice que lo logré, dices, no solo deslumbrar con la razón, sino conmocionar con la emoción. Porque cualquier sociedad necesita relatos hipnotizantes. Shakespeare hipnotizó a Inglaterra. Rulfo, con Cervantes, nos dieron sentido al español. El protestantismo, si no tiene la Pasión según San Mateo, hubiese tenido problemas. Es el equivalente a las catedrales católicas, góticas y románicas que hicieron durante muchos siglos. Las religiones sin eso no se las cree ni Dios. O sea, necesitan un encantador. Y el encantador en el protestantismo fue Bach. Entonces, yo quise meter música ahí. ¿Cómo lo logré? Efectivamente, buscando esas palabras que rozándose con otras, como se frotan unas con otras, producen música, porque no hay otra manera. Yo hice verso libre. El código del verso libre es la claridad, y la sola claridad produce una música inicial. Pero si tú añades palabras no exactas, sino inevitables, logras música. Entonces, el libro, se lee como es verso libro, y te arrastra la música de él. ¿Y por qué quise añadir música? Porque esta es una novela de ideas densa. ¿Qué hago para hacerla menos densa? Dialogada, como el trato de Shakespeare y como el Quijote. Puro diálogo entre Sancho y Don Quijote. El diálogo ayuda a leer. Poner poca descripción. Entonces, describir poco porque ya imagina el lector. Entonces, ¿qué tienes que dar? Las pinceladas de descripción emocionales, solo las que emocionen o añadan sentido. El resto no vale. Adolfo, y dentro de un realismo mágico que existiera, imagínate, vivimos en un mundo sin adjetivos, como lo vivimos ahora. Tú sacas este libro y yo voy a invitar a 3 amigos a que lo lean. Imagínate que invito a un Miguel, a un Juan y a Memo, que se apelliden Miguel de Cervantes, Juan Rulfo y Memo Shakespeare, por decirte algo. Caray. Si ellos 3 leyeran este libro, Caray. En sus palabras, ¿qué crees que te dijeran a ti? Eso mira, yo en realidad he sido ambicioso a la hora de escribir. Y además, es simplemente incluso a la hora de leer. Yo leí 100 veces el Quijote como mínimo. Quizás más porque es más pequeño el de Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Siempre los leo juntos y los leo muy a menudo. Y leí constantemente a Shakespeare en mi vida. Los demás los leí 1 vez, 2 veces, máximo. Estos los releí constantemente, por tanto mi opción ya está hecha. Uh-huh. San Juan de la Cruz es un poeta preferido, pero prefiero a Juan Rulfo. Si, para escoger uno, después ponía a San Juan de la Cruz. Pero... ¿al nivel de Azorín? Por encima. Okay. Juan Rulfo. No. Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, muy por encima. Okay. San Juan de la Cruz yo creo que es el mejor poeta en español, con la excepción de Juan Rulfo, porque creo que es un gran poeta. ¿Entiendes? Yo creo que es tan grande como San Juan de la Cruz y es el más grande de los poetas españoles. Pero claro, tú me haces una pregunta que me conmociona, porque primero, yo claramente intenté hacer gran literatura, además lo digo explícitamente, escribo para la inmensa minoría, que esa que quiere entender, la que lea Shakespeare, la que lee el Quijote, la que lea Juan Rulfo, la que lea la Cartuja de Parma, de Stendhal, la que lee Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, la que lee León Tolstoy en Guerra y Paz. Yo es a los lectores que voy. No quiero otros, ni necesito otros. Esto va para la inmensa minoría. Dices, pero esos 3 son tan grandes, los que tú me has citado, que realmente no sé ni si la considerarían. Otra cosa es, ¿me entiendes? Ojalá
porque entonces me meterías en ese top 10, ¿me entiendes? Pero eso son los lectores a lo largo de la historia los que te colocan. O sea, yo estoy ahora hablando del canon porque soy un individuo muy canónico, muy jerarquizante. O sea, creo que el maestro sabe y los alumnos aprenden. No me vengo con estas historias postmodernas que hay los alumnos revueltos con los profesores. No. Al colegio se va a estudiar y a ser enseñado por los maestros que saben. Yo soy en eso jerárquico. Y en la música soy jerárquico. Primero Mozart y después Bach, o los dos juntos, después posiblemente ponga Beethoven y después posiblemente ponga músicos alemanes, por ese orden. O sea, yo creo en el canon y creo que en la gran pintura hay 10, 15, 20 grandes pintores, 10 grandes escultores y lo demás es relleno. Así de claro, ¿entiendes? Juan Rulfo o sea, desde Cervantes apareció Juan Rulfo, que es inmenso. Y los demás palidecemos. Es así, dices, y luego en el canon te meten generaciones seguidas, tanto que Shakespeare fue olvidado en el siglo XVIII. El siglo ilustrado se sentía conmocionado con la pasión de Shakespeare, incluso, bueno, el tipo era demasiado apasionado para el siglo XVIII. Y lo recuperó el romanticismo. Yo prefiero el siglo ilustrado, el siglo XVIII, yo prefiero absolutamente. Yo pertenezco al siglo ilustrado y no al XIX, que produjo un pensamiento político sumamente peligroso y muchas otras cosas. Entonces, la pregunta que me haces para mí es incontestable. Creo que quien coloca ¿qué dirían esos tres grandes? Porque eran grandes, muy grandes. O sea, yo creo que estamos hablando de los tres mejores de la historia, escritores de la historia. Y te diré que Homero tiene muchísimo mérito, pero yo prefiero estos tres, son más actuales, me llegan más. Homero lo leí y me influyó muchísimo. Esto es un poema épico en tono menor, pero estos tres en mi top personal están. Si te añado Homero lo pondría de octavo, por ahí, ¿entiendes? Me interesa más la Cartuja de Parma de Stendhal, pero es enorme. Pero claro, estamos hablando del top 10. En el top 10 ya coloca el tiempo. O sea, y generaciones seguras, no es una generación ni una opinión personal, son generaciones seguidas de lectores, y no solo lectores, el canon que hace la academia. A veces se equivoca. Yo creo que la academia se equivocó poniendo como uno de los grandes a James Joyce y el Ulises como el mejor libro escrito en inglés. Yo creo que está completamente equivocados. Es un autor que se olvidará, es mi propia opinión. Yo prefiero Moby Dick. Moby Dick sigue siendo la mejor novela en inglés, de largo, no fue superada por nada producido en el siglo XX en inglés, superado por supuesto por Juan Rulfo. Wow. Ahora bien, te pregunto, de alguna manera tienes, bueno, ya estamos por irnos, bueno, entonces te cambio un poquito la pregunta. ¿Qué tan distinto es el proceso creativo en desarrollar un molde, en desarrollar una confección? No tiene nada que ver. En desarrollar un libro. No tiene nada que ver. Aquel es un ejercicio muy similar al que hace un arquitecto cuando construye una casa. Tridimensional. Exacto. Escultura. Parecido. El diseñador de una silla o de cualquier objeto, mucho más similar al trabajo ese. El lado de la literatura es más abstracta y se hace con una parte del cerebro completamente diferente. ¿Entiendes? El otro es más sensual, más placentero. Cualquier individuo que haga cosas con las manos, un escultor, un pintor, un costurero, tiene una vida como... El trabajo con las manos quita cosas de la cabeza. Yo considero que el ser humano es la historia de la relación de los dedos, de la mano y el cerebro. Ahí está la historia del ser humano. No es solo del cerebro. La mano te ata. Por eso a mí me gusta decir, soy costurero. Porque tengo un oficio, trabajé con las manos, me pasé la vida vendiendo, comprando. O sea, muy pegado a tierra. Ese empiricismo que tienen los mercaderes y los fabricantes y los financieros, ese empiricismo. Bien, pero eso es una parte. Luego la escritura es más abstracta. Eso es otra historia. Y la matemática aún más abstracta. Solo la escritura es lo más... Por ejemplo, un escritor es un individuo solitario, forzosamente. Si no pasa largas horas solo escribiendo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. En cambio, lo otro se puede hacer en equipo y es mucho más placentero. La física y la matemática también se hacen en equipo, pero hay grandes fenómenos. Einstein hizo la teoría de la relatividad, él solito y entero. Le ayudaron con la matemática. Su mujer primero y luego amigos.
amigos de él a lo largo del siglo. Pero es una obra, él lo vio todo. La mecánica cuántica, en cambio, está hecha en laboratorios y con distintas personas, y muchas, y bastantes. Es un proceso distinto y más manual, mucha experimentación, y yo creo que eso es más placentero. La abstracción de escribir es muy dura. Perfecto. Vamos a hacer la última pausa. Estoy por demás satisfecho con esta entrevista, estoy emocionado, pero me gustaría nada más que fueras pensando algo. Justo o injustamente, tú vas a llevar a platicar de tu libro y te van a hablar de tus diseños. Porque No curiosamente, está pasando. no, por eso te digo, porque curiosamente la mayoría de las personas que me hicieron Me favor conocen, de escribirme sí. hablaron más de tus diseños Claro. que de digo, así son las cosas, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, hasta que no lees el libro. En ese sentido, y me gustaría que me lo contestaras al volver, de alguna manera, cuando te pregunten sobre cómo vestirían estas personas, cómo viviría Sí, ya te contesté. Adolfo Domínguez. Lo sé. Ahorita, entonces Sí, no me respondas, hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv.
Tele.tv. ¿La entrevista? Regresamos, amigos, ¿Sí? a tus propias palabras. ¿Os interesa? Miren, Venga. reitero, es grande tu sencillez que todo el tiempo nos estás comentando cómo vamos bien y todo. Claro, y eso porque es padrísimo. puedo tirar por un lado o por otro. No, y sobre todo que digo, no lo ven ustedes, pero atrás los chavos son jóvenes, ¿no? Y también ellos están así ahora sí que con la boca abierta y todo, pues qué padre. Porque es un discurso raro. Sí, Porque sin duda. hoy, la época actual, nosotros no somos distintos, nuestra generación. Había un canon, había los clásicos, o sea, en este momento ha roto. Entonces es una generación distinta. Pero sí, esto llega a los jóvenes también. Curiosamente hay mucha gente joven que lo está leyendo. Sin duda. Y aquí en México ya. Claro, y ahora te voy a comentar, te decía, o sea, muchos van a ver en ti al diseñador, al costurero, como te dices. No, pero los que compran libros no me compran por ser costurero. No, El comprador de libros y lector de libros es un individuo muy altivo. El lector de gran literatura, que es al que yo voy, es un individuo altivo, porque yo tengo un amigo físico que dice, los que valen, valen, y los que no ganan dinero. ¿Me entiendes? Sí. No hay mayor altivez que la de los individuos cultos. Ríete de los que ganan dinero. Ellos hablan con la eternidad, y más los escritores y los artistas, ellos hablan con la eternidad, no hablan del dinero. Aunque les gusta ganar dinero simplemente porque hay que vivir. Pero, Adolfo, una pregunta, ¿cómo vestirías tú a tu personaje principal? Digo, por tiempo ya no nos vamos a los otros. Ya está vestido. ¿Cómo? Realmente, fíjate, yo pensé que había descrito poco el vestuario de la gente, porque yo describo poco en este libro. Pero la gente me dice que describo muchos y bien. Yo describo solo el vestuario cuando creo que añade sentido al personaje, si no, no me interesa. Yo describo rostros poquísimos, porque he encontrado a lo largo de mi vida, algo que el rostro no significa nada. El rostro puede ser hermoso, pero puede no haber nada detrás. Puede haber un rostro significativo y hermoso y no haber nada detrás. Y en cambio hay un rostro feo y te puedes encontrar un mundo detrás. Y estas son las sorpresas que te da la vida. Por tanto, no describo rostros. ¿Qué describo? A latigazos emocionales, a mí la descripción me interesa solo si añade sentido y si busco la manera musical de decirlo. Las palabras inevitables. Si no, no me interesa. El vestuario me interesa no visto a todos los personajes, porque entran hablando y apenas describo. La gente rellena con la imaginación el resto. Los personajes se describen por lo que dicen y por lo que hacen, y punto. Y los describo poquísimo. Pero a veces, a mí me dicen que describo mucho, pero es lógico, es mi oficio. Además, yo me incluí en uno de los personajes. Yo soy don Álvaro, un referente moral ahí. Pero es mi superego. Tú sabes, en la tipología de Freud, sí, superego, ego y inconsciente. Mi superego, porque efectivamente no soy solo eso, ni muchísimo menos. Es yo el que pretendo ser. ¿Entiendes? Que muchas veces no se consigue, que el ser humano es débil, ¿entiendes? Y frágil, ¿me entiendes? Y con los años humilde, porque realmente el que es la humildad a los 70 no es una virtud, es lucidez. A los 20 es virtud, a los 70 para nada. La humildad es lucidez pura. El que es bobito o pretencioso a los 70 es que es tonto, ¿entiendes? Entonces, lógicamente, yo cuando describo vestuario, y describo bastante según dicen, es a latigazos emocionales. A latigazos emocionales. ¿Qué significan? Que añaden sentido, que pongan sentido al personaje. Si no, no me interesa. Y Adolfo, eventualmente te gustaría que tu obra, que hoy es literaria, pasara a ser ejecutada a través de una obra de teatro, quizá una obra cinematográfica. Alguien lo está intentando, ¿sí? En teatro. Alguien me pidió permiso y yo se lo di. Si te sale bien, si lo haces, creo que lo tienes hecho. Lo que pasa es que hay que reducirla posiblemente para llevarla a teatro. Pero lo está haciendo alguien. En cine, solo si hay un Orson Welles que la haga, o el que hizo El paciente inglés. ¿Os acordáis de la película El paciente inglés? Sí, me acuerdo en inglés, pero ahorita me estoy acordando. Pero no me acuerdo del autor, ahorita te digo del director. Sí, si no mal recuerdo es un inglés, exacto, pero ahorita te lo confirmo. Sí, es un inglés. Con Daniel Lewis.
Bueno, ahorita me tengo que acordar de él. Sí, no, estoy hablando del director, y el director, Sí. yo sé el nombre, pero no me acuerdo. Ahorita te lo Por ejemplo, ahorita no lo comentaré. no me importaría nada, o una serie bien hecha de 4 películas, porque este libro es largo. Entonces, aquí caben 4 películas, y 4, digamos, una serie pequeña. O sea, que no me Miniserie, importaría. o sea, Una realmente. miniserie. Tipo La Guerra y la Paz, cuando lo hicieron, que eran Por 4. ejemplo. Sí, porque digo, cuando te vas a una Napoleón, obra Exacto. de 4 horas, wow, el cerebro capta hasta que la pompa aguanta, entonces ya estás. Exacto. Pero cuando lo haces un poco más digerible y todo. Yo creo que es mejor para una película, para una serie de 4, o 4 películas, pero separadas, ¿entiendes? Pero con el rigor y la exigencia de una puñetera película. Aquí, exacto. Porque si no se hace muy bien, a mí no me interesa. Prefiero que se quede como literatura, porque las palabras se sobran solas. ¿Qué tantas lágrimas te costó? Lágrimas no, ni dolor. La escritura es dura, pero da tal placer. El vértigo de encontrar la expresión exacta es casi como hacer el amor. O sin casi. Yo creo que es una Es forma. vértigo, es un vértigo. Y a mí me sucedió muchas veces porque este libro está hecho a lo largo de muchos años, de muchas horas, y me produjo verdaderos momentos de vértigo todo el tiempo. Cada página es un vértigo, en mi opinión. Y digo, por la hora tengo que hacer la última pregunta, que es algo básico. Adolfo Domínguez, antes que nada te agradezco. Iniciamos el 7º año con un padrino de lujo, te lo agradezco muchísimo. Yo a vosotros. Gracias. Y yo te diría, Adolfo Domínguez, en tus propias palabras, ¿quién eres? Mira, yo no creo en ese tipo de descripciones. Yo soy como los físicos. Las cosas no tienen esencia. Eso es Aristóteles. Aristóteles creía, hace ya muchos años, tiene mucho mérito, fue uno de los grandes personajes de la historia, pero él creía que había sustancias y esencias. No, es puro cambio. Y lo que describen los físicos y los científicos es el cambio, la fugacidad, y no hay tanto sustancias. Pero si yo me tuviera que definir, es como una chica que se llama Brigitte, que leyó muchas veces Juan Griego y que ahora está ayudándome a difundirlo en México. Definió a Juan Griego con la expresión más exacta que yo no había conseguido. Juan Griego es un racionalista apasionado. Racionalista apasionado. Porque ambas cosas juntas no es lo común. Juan Griego es un racionalista apasionado. Yo también. Fíjate que antes escribíamos nosotros, cuando iniciábamos el programa, siempre decíamos, con razón, tesón y corazón, esto es Astele, ¿no? De alguna manera me recuerdas mucho eso de racionalista apasionado. Wow. Juan Griego es eso, y yo también. Me encanta la idea. Bueno, te la debo, nos van a decir más tarde. ¿Cuál es tu programa ahorita? ¿Sigues en México hasta cuándo, Juan? Hasta el día 28 me voy, el 28 de este mes me voy por la tarde. Trabajo hasta la misma aeropuerto. Digamos, acabo el trabajo y me voy al aeropuerto. Viajo de noche. Qué excelente. Y yo nada más te pediría un favor. Pero volveré. Claro, y vas a volver, y claro, estaremos hablando no solo de Juan Griego, sino estaríamos hablando ya de lo que sigue, ¿no? ¿De qué otra labor creativa? Yo creo que yo en este libro dije todo lo que tenía que decir como Juan Rulfo, y son 730 páginas. Juan Rulfo escribió menos y no escribió más, y rompió mucho, como yo rompí la hostia de hojas, ¿entiendes? Millones. Entonces, para llegar aquí, yo creo que ya escribí demasiado. No, demasiado no. Yo dije todo lo que tenía que decir aquí. Aún sigo corrigiendo y matizando, pero ya mínimamente. Y finalmente, ya para irnos, y estamos a punto de irnos, yo te pedí un favor. ¿Qué le diría Juan Griego a Astele en su 7º aniversario? Que seáis buenos comunicadores, sois los intermediarios entre el poder y la gente, que creéis orden y que acotéis el caos, que el desorden es la norma, el orden es la excepción. La pobreza es la norma, la riqueza es la excepción, el éxito de los países es la excepción, el fracaso de los países el fracaso es la norma, y la excepción es el éxito. Entonces, que ayudéis a México a tener éxito en todos los sentidos. El primero, el económico, porque si no hay éxito económico, el resto no se puede construir. La ciencia, la financia, el exceso de capital, o sea, digamos,
el beneficio del capital. O sea, el éxito económico es condición sin la cual no para la cultura, para la civilización. Y es importante que lo económico no se deshaga, porque si no pasará como Argentina o como países que caen en la ruina. Maestro, gracias, muchas gracias por estar aquí. De corazón te lo digo. 7 años con esto es la gran graduación que tenemos con tu presencia. Muchas gracias. Muy agradecido. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Arrancamos el 7º año y qué mejor que hacerlo con Adolfo Domínguez. Gracias y hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv